Bendecido, prosperado y en victoria. Diga conmigo, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Es un honor estar acá esta noche con ustedes. Gracias por invitarnos a mí y a mi hermosa esposa. Es una bendición estar acá esta noche, compartir un poco de lo que Dios nos ha dado. Amén. Es muy especial para nosotros poder compartir con ustedes, poder compartir eso de lo que el Señor nos ha dado. El pastor Ezequiel les manda muchos saludos, muchas bendiciones. Hoy estuvimos en la mañana en una conferencia y no hemos parado. Por un momento paramos un poquito, pero no hemos parado. Amén. Es una bendición servir a Dios. ¿Cuántos lo creen? Es una bendición servir al Señor. Amén. En esta noche, bueno, me acompaña mi esposa Linda. Ya la escucharon. Fue un momento hermoso, ¿verdad? En la presencia de Dios. Hermoso, hermoso, hermoso. En esta noche yo quiero compartir con ustedes, quiero hablar un poco sobre el poder de bendecir. Diga conmigo, el poder de bendecir. Hay poder en nuestra boca, hay poder en nuestras palabras, hay poder en bendecir. Quiero ser muy preciso en esta noche, quiero ir al grano y por eso quiero que abra su corazón en esta noche para que pueda recibir esa palabra que Dios trae para tu vida. Amén. La palabra bendecir viene de eulogo en griego, que significa alguien que constantemente habla bien sobre algo o sobre alguien. Bendecir significa hablar constantemente bien sobre algo o sobre alguien. Poder viene de la palabra dunamis, que significa fuerza, habilidad, la capacidad de hacer algo más allá de la naturaleza humana. Es decir, poder es hacer aquellas cosas que en nuestra humana capacidad nosotros no podemos. Amén. Y la palabra maldecir es todo lo contrario a bendecir. Es una persona que habla mal, es una persona que habla mal acerca de las circunstancias, acerca de las cosas, ¿ok? Es la antítesis de bendecir. Santiago, capítulo 3, versículo 9. Santiago, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol que con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, pero con ella también maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca que bendecimos, de la misma manera con nuestra boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. Di conmigo, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Con la boca que nosotros bendecimos a Dios, también podemos maldecir a las personas que tenemos al lado. Es decir, nuestra boca, nuestras palabras que nacen de nuestro corazón, tienen un efecto en el mundo espiritual. Nuestras palabras producen algo en el mundo espiritual, pero también producen algo en las personas que nos rodean. Pueden producir bendición como también pueden producir maldición. Por eso que el apóstol dice, esto no debería ser así en nosotros. Porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras producen un efecto. Jesús, cuando murió en la cruz, escúchame bien, cuando Jesús murió en la cruz, Él le quitó por medio de la muerte la autoridad a los principados y potestades y los avergonzó públicamente. Y esa autoridad te la ha dado a ti como iglesia. Es decir, eres portador de una autoridad. Autoridad es el derecho que yo tengo sobre algo o sobre alguien. Dios te ha dado autoridad. Como iglesia hemos recibido autoridad de parte de Dios para bendecir,
Pero la pregunta es, ¿realmente estamos bendiciendo? ¿Realmente estamos bendiciendo a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros enemigos? ¿Realmente estamos desatando bendición sobre sus vidas o estamos produciendo maldición? Hay personas que constantemente están hablando maldición. Hay personas que constantemente están hablando malas palabras. Hay personas que constantemente hablan mal acerca de sus hijos, acerca de su matrimonio, acerca de su familia, acerca de sus padres, acerca de sus circunstancias. Y su vida está en constante maldición. Yo no sé si usted ha visto esos hermanos que dicen, no, porque mi esposa no, yo no la soporto, porque ese hijo mío es un terco, es un desobediente, es un rebelde. No, porque el jefe mío es un patán. No, porque me tiene la cabeza. No, porque los reales que tengo no me alcanzan para nada, tengo la cuenta vacía, yo no sirvo para nada, no sirvo para hacer esto. Hay personas dentro de la iglesia que sus palabras están en constante maldición. Entonces hablan constantemente malas palabras. Y en esta noche quiero compartirte sobre 3 características rápidamente, 3 características que impiden que podamos hablar palabras de bendición. 3 cosas que debemos cambiar. La primera son las maldiciones y la cultura familiar. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Si usted quiere lo anota. Éxodo capítulo 34, versículo 7, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, Éxodo capítulo 34, versículo 7. Dice, sí. Éxodo capítulo 34, verso 7. Si voy muy rápido me dice. Dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Diga conmigo, el Señor perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres. ¿En quién? En los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Lo voy a repetir nuevamente. Jehová que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Van conmigo? Amén. Yo no sé si usted se ha percatado que hay familias que siempre repiten un ciclo. Hay familias que constantemente sus padres fueron adictos, o sus padres fueron alcohólicos, o sus padres tuvieron problemas con la promiscuidad, con la fornicación, con el adulterio. Y pasa muchas veces que la generación siguiente vive lo mismo. Y si esa generación no rompe con eso, la próxima generación comienza a vivir lo mismo. Entonces se vuelve un ciclo de maldición. A veces hay ataduras espirituales que nos tienen atados a toda clase de maldiciones provenientes de nuestros antepasados, provenientes de las malas decisiones de nuestros antepasados. Por eso que, como te decía antes, nuestras palabras producen un efecto al igual que nuestras decisiones. Las decisiones buenas que tú tomes hoy o malas, ¿sabe? Tiene una consecuencia. Pero a veces sucede que la consecuencia tú no la ves, sino que la ven tus generaciones. El Señor me traía esto a la memoria hace un tiempo atrás y yo dije, wow, tremendo. Porque sabes, David cuando falló con Betsabé, Dios no le quitó el reino, no lo mató, no lo exterminó, pero dijo, ahora la espada, escúchame bien, Dios le dijo a David, ahora la espada va a estar sobre tu familia. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Su familia fue un desastre.
Un hijo violó a su hermana, después otro hijo mató a ese hermano y después uno de sus hijos quiso rebelársele y le quiso quitar el reino. Fue un desastre. Producto de sus decisiones. ¿Qué quiero decirte con todo esto? A veces vivimos situaciones en nuestra vida y a veces vivimos situaciones en nuestro corazón que se hacen repetitivas. A veces decimos, no, mis padres se divorciaron, pero yo no me voy a divorciar. Y vives peleando con tu esposo, vives peleando con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Y es un desastre. Y repetimos las mismas maldiciones que ellos vivieron. Diga conmigo, es tiempo de renunciar a las maldiciones. Es tiempo de ser diferente. Es tiempo de ser diferente. ¿Sabes? A veces esas decisiones, sucede algo en el ambiente familiar y se crea una cultura. Una cultura es formada por hábitos y costumbres que son repetitivos. Los hábitos y costumbres determinan un patrón de conducta. Si yo veo constantemente que en mi casa hay violencia, si yo veo constantemente que yo soy desordenado, si yo veo constantemente que en mi casa como la comida de una forma, eso va a determinar en mí un patrón de conducta. Y sin darnos cuenta, a los que son solteros a la hora de casarse, se dan cuenta que hay cosas que tienen que cambiar. Porque al chocar con el carácter de la otra persona se dan cuenta que su conducta no es la adecuada. Y a veces, por nuestra conducta, tendemos a maldecir también a nuestra familia. Tenemos que cambiar. Diga conmigo, tenemos que cambiar. Por eso que el segundo punto tiene que ver con la renovación. Acompáñame conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2. Romanos 12, del 1 al 2. Dice: por lo tanto, hermanos míos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca como su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Diga conmigo, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a hacer un punto. Cuando hablamos de sacrificio, hablamos de muerte. Siempre que hablamos de sacrificio, tenemos que hablar de muerte. El apóstol Pablo aquí está diciendo: preséntense en el altar de Dios como un sacrificio vivo. Es decir, no nos vamos a matar nuestro cuerpo, sino que tenemos que presentar como una ofrenda a Dios nuestros deseos y crucificarlos en la cruz. Si yo quiero que haya cambio en mi vida, primero tenemos que reconocer que necesito un cambio. Y por eso necesito morir a mi posesión. Y por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Voy a repetir: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay otra versión que dice: ya no vivan como vive el mundo. En la traducción lenguaje actual dice: no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y su manera de pensar. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestras palabras. Si queremos ver una diferencia en nuestras palabras, tenemos que cambiar nuestra mente. Si queremos ver diferencias en nuestra conducta, tenemos que cambiar la mente. Por eso que arrepentimiento viene de metanoia, y metanoia significa un cambio de mentalidad que determina un cambio de rumbo.
Tenemos que cambiar la mente. Hay personas que están luchando quizás con adicciones, el cigarrillo, con pornografía, con cantidad de cosas, pero es porque en su mente gobierna ese pensamiento. Renovación significa quitar un pensamiento para sustituirlo por otro. Voy a repetir, renovación es quitar un viejo pensamiento y sustituirlo por otro. Si yo quiero ser libre de aquellas cosas que me atan, yo tengo que comenzar a cambiar mi manera de pensar. Tengo que quitarme el chi. Tengo que comenzar a cambiar hábitos para que mi mente sea renovada. Hay personas que por no cambiar su manera de pensar, siempre están hablando lo mismo, siempre están viendo lo mismo, constantemente. Hay personas que vienen afectadas en sus familias, personas heridas. Una persona cuando está herida tiende a herir a otras personas. Una persona que está herida siempre está predispuesta y siempre está a la defensiva y siempre está viendo todo mal. Yo no sé si usted se ha encontrado con un hermano, con algún hermano. Hay siempre en todas las congregaciones hay un hermano que ve demonio en todos lados. En mi iglesia por lo menos hay unos cuantos. Siempre ven demonio en todos lados. Yo recuerdo un testimonio de un pastor que trabajaba mucho con el pastor Nicky Cruz en sus cruzadas. Y este pastor tenía la particularidad que siempre veía demonio en todos lados. Y él sentía que cuando dormía la cama se le movía y los demonios lo agarraban por los pies. Y cuando iba caminando por la calle siempre veía hacia atrás y veía que los demonios lo estaban persiguiendo. Y entonces veía demonio en todos lados. Y entonces tú ves a esos hermanos reprendiendo los demonios, haciendo guerra espiritual 1, guerra 2, guerra 3. Los cristianos contraatacan, el Chucky se levanta y comienzan a pelear. Pero su vida no cambia. Entonces quieren caerle patadas al diablo. Pobre diablo, porque el diablo es un pobre diablo. Siempre le queremos echar la culpa a él, cuando muchas veces tenemos la responsabilidad nosotros. Y llegó un momento que este pastor, en un momento en la madrugada, que el Señor le dice: hasta que no comiences a bendecir tu vida, no vas a ver un cambio. Y él en un momento se levantó y comenzó a orar: Señor, yo bendigo mi vida, bendigo mi familia, bendigo mi caminar, bendigo mis finanzas, bendigo a mis hijos, bendigo la iglesia, bendigo mis pensamientos. Y sabes, y algo comenzó a cambiar en su vida, algo comenzó a cambiar en su mente, algo comenzó a cambiar en su visión. Hasta que él no decidió cambiar su hablar, hasta que él no decidió dejar las palabras de maldición, dejar a un lado los demonios por hablar las palabras de bendición, comenzó a ver un cambio en su vida. Por eso que el tercer punto es muy importante y es ver a través de los ojos de Dios lo que Dios está haciendo. Ver y hablar las palabras de Dios. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 16. Fíjense lo que dice. En la traducción lenguaje actual dice: a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo de esa forma. Voy a repetir: a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. ¿Qué quiere decir esto? Antes yo veía las cosas desde un punto de vista humano. Antes yo veía la situación del país y comenzaba a quejarme. El pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos eran libres, pero su corazón y su mente eran esclavas todavía.
Y Dios los estaba bendiciendo, Dios le estaba dando provisión, Dios le estaba mostrando su gloria, Dios le dio sombra, Dios le dio fuego, Dios le dio comida, Dios le dio agua. ¿Y tú crees que ellos se dieron cuenta de eso? No. Constantemente se estaban quejando. Dice la palabra que ellos extrañaban los ajos y las cebollas que ellos comían en Egipto y los grandes festines que se comían, los grandes banquetes. Pero eran incapaces de ver la obra de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú comienzas a ver lo que Dios está haciendo en la iglesia, cuando tú comienzas a ver lo que Dios está haciendo en medio de la adoración, cuando tú comienzas a ver la obra de Dios, tu lenguaje comienza a cambiar en un lenguaje de agradecimiento y tu nivel de adoración comienza a elevarse, y en vez de quejarte vas a comenzar a adorar, vas a comenzar a agradecer, vas a comenzar a bendecir, tu actitud va a comenzar a cambiar, va a comenzar a cambiar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es tiempo de comenzar a ver como Dios ve. Siempre recuerdo cuando Dios manda a los 2 espías a espiar a la tierra prometida. Y le dijo: vean si fluye leche y miel, vean cómo es esa tierra. Cuando ellos regresaron de ver la tierra, se presentaron ante Moisés. Y 10 de ellos llegaron: Moisés, mira, esa tierra es chévere, esa tierra es calidad. De verdad que hay unas frutas tremendas, fluye leche y miel brutal. Pero ahí hay unos tipos de 3 metros. Yo te voy a decir a lo que nos paremos ante él y nos va a dar unas patadas, nos van a matar. Dios nos trajo aquí para matarnos, se volvió loco. Pero solamente 2, Josué y Caleb, tuvieron un espíritu diferente. ¿Y sabes qué? Ellos dijeron: ¿qué importa? Si Dios nos trajo hasta aquí, fue porque nos va a entregar esta tierra como a pan. Decidieron ver más allá. Ellos decidieron ver más allá de los gigantes. Decidieron ver la palabra, decidieron ver la promesa de Dios. Porque déjame decirte algo: Dios no se va a mover por lo que tú sientes. Dios se va a mover por lo que tú crees. Dios se va a mover por su palabra. Por eso mi esposa decía hace un rato cuando adoraba, decía: no se olviden de la palabra que Dios le dio desde cuando te llamó. No se olviden de las promesas de Dios. Porque si Dios te ha entregado algo, si Dios te ha dado algo en sus manos, no lo puedes tirar por tierra. Van a haber gigantes, sí. Van a haber circunstancias, sí. Pero la pregunta es: ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo el gigante o estás viendo la tierra? ¿Sabes? Había un niño, escúchame bien, para ir terminando, había un niño que se congregaba en una iglesia, y era un niño con tanta fe. Y un día en su congregación lo visitó un pastor invitado, un predicador. Y el niño se le acerca a este predicador y le dice: pastor, usted es un predicador de multitudes. Y el pastor le dice: sí, hijo, yo soy un predicador de multitudes. Y él le dice: wow, porque mi papá también es un predicador de multitudes. Le predica a muchísimas personas. Muchas personas se convierten a Cristo con él. Y luego el pastor de la iglesia se acerca donde estaba el niño y le pide que se siente. Y este hombre le pregunta al predicador invitado, le dice: ¿qué fue lo que te dijo el niño?
Y le dijo, me dijo que su papá era un predicador de multitudes. Y el pastor dijo así: ese niño es un mentiroso, ¿cómo te va a decir eso? Su papá es un borracho que vive allá debajo de un puente. Y él dice: wow, no es posible. Resulta que todos los días este niño iba a visitar todas las mañanas a su papá, y cuando lo iba a visitar le decía: pastor, levántate, tu iglesia te está esperando. Tu iglesia te está esperando, tienes que predicar. Hay una iglesia que te está esperando, levántate. Pero cuando entonces el papá borracho se levantaba y le lanzaba una botella al niño, el niño salía corriendo. El niño hacía esto todos los días. Pero de pronto un día el niño no fue a visitar a su papá. Y su papá, extrañado, se levanta, moribundo, y se acerca a la iglesia donde el niño se congrega. Así me imagino, tambaleándose. Y cuando llega a la iglesia, el niño estaba como sentado en las primeras filas, y él voltea y le dice: pastor, es tu hora de predicar. Es tu hora de predicar. Pasan años, muchos años. El niño ya se convierte en un joven. Y el mismo pastor que fue a visitar esa iglesia ve a un joven a lo lejos, y ve al joven que a lo lejos le dice: ese es. Y el niño se le acerca, el joven, y le dice: el que está predicando allá arriba es mi papá. El que está predicando allá arriba es mi papá. ¿Por qué te digo esto? Porque no sé qué es lo que estás viendo tú en este momento. No sé cuál es el gigante que puedas ver. Quizás tu esposo es un alcohólico. Quizás tus hijos, tu hijo se fue de la casa, está sumergido en drogas. Quizás estás viviendo una circunstancia terrible en tu familia o en tu propia vida. No sé cuál es el gigante, pero Dios ha decretado algo diferente. Dios decretó una palabra. Dios desató una promesa de parte de Él. Y va a decir: es sí y es amén. Lo que yo he dicho es sí y es amén. Ponte de pie y comienza a bendecir tu circunstancia. Ponte de pie y comienza a declarar la palabra que Dios te ha dado. Comienza a decretar la palabra. Comienza a bendecir a aquella persona que está a lo lejos. Comienza a bendecir, comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Comienza a profetizar y a llamar